para su voz. Y el ruido de fondo, que está aquí mi vecino con música, para ver si cierro no. la puerta. ¿No se escucha? No, no se escucha. Perfecto. No sé. Perfecto. Mucha gente. Perfecto. Entonces podemos continuar así. Muy buenas tardes a todos los que se van incorporando a la clase. Mi nombre es Jonathan Félix Guarachi Solano. Soy civil de formación, ¿no? También con grado de maestría y grado de doctorado, ¿no? Estuvimos fuera del país en el 2009 al 2016, 2015 prácticamente. 2016 regresamos a Bolivia y pues los estudios los hicimos en México. Ya habrá alguna oportunidad de que me pueda comentar o en alguna plática, alguna conferencia, a veces la facultad me invita en algunas intervenciones, pues ahí podré platicarles con mayor detenimiento en qué consiste la especialidad, qué estamos haciendo, qué estamos desarrollando dentro de la Facultad de Tecnología, en qué se está, no solamente aquí en la Facultad de Tecnología, sino también en la Facultad Politécnica, que también doy algunas materias, en la carrera civil de la Facultad de Tecnología, y bueno, en esta oportunidad estar dictando mecánica de fluidos para la carrera de ingeniería electrónica, y bueno, vamos a interactuar en este periodo, y bueno, en los periodos anteriores estuvimos interactuando de forma virtual, así que este periodo hasta donde las autoridades ¿No conviene esperarnos hasta aquí o...? Compañero Melgar, por favor, puede apagar su micrófono. Por favor, compañero. Compañeros. Vamos a ver, por favor, compañero Melgar. A traerlo. Muy bien. Para mí es un poquito nuevo el tema del manejo aquí de Zoom. Aquí está. Muy bien. Últimamente he estado manejando así que de esa forma ha sido un poquito más viable. Como me acaban de habilitar el Zoom por medio de lo que es apoyo a los docentes, déjenme, creo que me perdí un momentito. Ahora sí. Vamos a salir un ratito. Ok. Muy bien, continuando. Voy a ir de una vez compartiéndoles la pantalla. Voy a compartirles toda la pantalla de una vez porque también hay varias cositas que vamos a estar hoy vamos a tener nuestra primera clase, es nuestra primera clase, ya que es un grupo nuevo, es un grupo que se apertura. Vamos a lo que les había comentado ahí por el chat, de favor, todos tengan ahí a completo en la descripción del chat del Telegram para poder tener presente quiénes están lista, ¿no?, de los que están inscritos, y a su vez seguramente hay algunos que están haciendo casos especiales. Si ya se terminó la etapa de casos especiales, algunas carreras todavía están terminaban esta semana, casos especiales. Algunos les han dado un poquito de tiempo más para la parte de casos especiales. Si es que están en esa situación, participen en la clase, ¿no?, hasta que salga el tema. ¿Alguien levantó la mano? Silvetti, ingeniero, es hasta hoy día. Sí. Los casos ayer y hoy día se habilitó adiciones y retiro. Perfecto. Entonces ya hasta el lunes ya tendremos quienes están oficialmente en la... Perfecto.
Entonces, y bueno, y los que no están, pues, pues no tienen que estar, ¿no? Si desean presenciar las clases, desean aprender, no hay ningún problema, pero pues no hay la modalidad de terminología de llevar hablada la materia ni nada por el estilo, así que pues pueden intervenir, pueden hacer tal vez alguna pregunta, haremos más preferencia a los que sí están inscritos. Muy bien. Voy a mostrarles lo que ya es el programa, lo que vamos a desarrollar en este semestre. Vamos a tener hoy nuestras primeras propiedades de los fluidos. Vamos a hablar en un segundo tema la estática de fluidos. Vamos a hablar todo lo que son las ecuaciones generales, la ecuación general de la hidrostática, fuerzas planas sobre superficies curvas. En nuestro tercer tema hablaremos sobre el empuje y la flotación, el movimiento relativo de masas y líquidos. Vamos a hablar dinámica de fluidos, vamos a establecer las ecuaciones de movimiento, Euler, Bernoulli, y también la ecuación de Navier-Stokes, cantidad de movimiento, vamos a hacer un análisis dimensional y semejanza dinámica, específicamente aplicándolo para modelos hidráulicos. Vamos a viscoso, ¿no? Flujo en tuberías, vamos a hacer una deducción para el concepto de Poiseuille y todo lo que tiene que ver con Colebrook, Moody, con Darcy y todos estos autores que contribuyeron a lo que es flujo de fluidos, ¿no? A través de tuberías. Carga, ¿no? Pues estableceremos algunas fórmulas prácticas, tanto para fluidos como ser el agua, gaseosos, petróleo, etc. Cabe recalcar que cuando lleguemos a esta, vamos a establecer de una forma muy práctica, porque van a desglosar con mayor especificidad el tema en la siguiente materia que continúa, ¿no? Ya ver un poquito más de pérdidas de carga, tanto localizadas como las de fricción. Elemento por elemento, accesorio por accesorio, ¿no? El estudio y algunas medidas de control del flujo de fluidos, ¿no? Como cómo medimos la presión, cómo podemos medir la viscosidad, cómo podemos medir el caudal y otras propiedades, ¿no? Están algunas de las bibliografías, también hay más bibliografía, pero estas las que generalmente vamos a utilizar. Y el tema de la evaluación serán 2 exámenes prácticos y teóricos, ¿no? Habrán preguntas prácticas y preguntas teóricas, que será el 40%, ¿no? Cada uno 20, un examen final de 45%, y prácticos y algunos proyectos que demos para este semestre, ¿no? Que será 15%. Algunos trabajos prácticos, algunos trabajos pequeños ahí de búsqueda de información y desarrollo escrito, lo podemos denominar algún proyecto o algún trabajo práctico, ¿no? Entonces, esa es la ponderación para este semestre. Y bueno, procederemos. No sé si hay alguna pregunta, ustedes pueden intervenir y pues iremos al primer tema. Bueno, como la modalidad es virtual, nos pasaron un comunicado el día de ayer, las autoridades facultativas, de que están estableciendo todos los protocolos de bioseguridad, dado el caso de que podamos nosotros tomar exámenes presenciales. Entonces, platicando un poquito con otros docentes, entonces se está ahí armando una lista, pero los exámenes
sí van a ser virtuales. Lo que sí, el examen final será el que, más que seguro, lo tomaremos de forma presencial, pero todavía falta para ello. Así que en primera instancia, los 2 exámenes parciales serán virtuales. A definir, tanto el examen final será presencial. Si llegara a haber algún inconveniente o llegáramos a tener alguna situación en la cual la contingencia y la situación nos indica que no va a ser factible, pues entonces pasaremos a la modalidad virtual. Si algún alumno tiene algún inconveniente, me escribe por el Telegram, me puede escribir al privado expresando alguna inquietud con respecto a todo esto. Nuevamente recalco que he explicado su nombre completo, por favor, ya que estamos interactuando, ¿no? De forma virtual, así que se requiere un nombre, ¿no? Su nombre por lo menos para entablar una conversación, ¿no? Tanto en el grupo como también dentro del aula. Muy bien. Como primer tema, vamos a ver todo lo que es conceptos generales, sí, conceptos de fluido. Ya el día el día lunes, nuestra siguiente clase es el día lunes, pasaremos a nuestro segundo tema, ¿no? Que será ya la parte de hidrostática. Nos llevará por lo menos unas 2 a 3 clases, lunes, viernes y al siguiente lunes, ¿no? Entonces, establezcamos, antes de que iniciemos, no sé si alguien quiere o tiene alguna duda con respecto a lo que comentamos sobre la ponderación, sobre algo. Todo entendido muy bien. Perfecto. Entonces, concepto de fluido. Concepto de fluido, un concepto de ¿qué es un fluido? Es toda sustancia, el fluido es toda sustancia, ¿no? Que tiene la propiedad de fluir, ¿no? Tiene de desplazarse, de transportarse. Y eso incluso nos dirige a un fenómeno de transporte también, ¿no? A un fenómeno de transporte de momento. Entonces, el fluido es toda sustancia que tiene capacidad de fluir, ¿no? En el cual tenemos 2 tipos de fluido, los incompresibles, que tiene densidad constante, y los fluidos compresibles. ¿Cuáles son los incompresibles? Pues serán los líquidos. Estos en los cuales es difícil, claro que sí llegaría a darse un cambio de volumen por media dinámica, pero muy pequeña, ¿no? Prácticamente es incompresible, que no puedo yo el volumen, que son los líquidos. En este caso, la densidad es constante, ¿no? Y los fluidos compresibles, que serían los gases, ¿no? Los gases son fluidos que puedo modificar el volumen, ¿no? Puedo comprimirlo, puedo reducir el volumen, y en este caso, al modificar el volumen, la densidad es variable, ¿no? Entonces, densidad para el caso de los gases, que está relacionado con la presión, la temperatura y la constante de los gases. Sirve también para hablar, aunque retomaremos este concepto de flujo másico, ¿no? Que me habla sobre determinada masa de fluido que circula de un lugar hacia otro, entre un punto y otro en un determinada unidad de tiempo, ¿no? En flujo de masa, cuando hablemos de conservación de la energía, ¿no? En primera instancia, ¿no? El concepto de fluido, ¿bien? Y pues como tiene capacidad de fluir, también
capacidad de que el fluido requiere por sí solo, el volumen no está establecido en un fluido. Y al no estar establecido, el fluido requiere de un recipiente, requiere de un cuerpo que lo contenga, y el volumen o la forma del fluido será tal cual del recipiente que lo contenga, ¿no? O sea, cilíndrico, cúbico, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene un volumen definido, se amoldará, será de aquel que el recipiente que lo contenga. Entonces, al ser así, entramos en dos aspectos de estudio, que en la primera parte de nuestro semestre es el tema 2, hidrostática, en el cual el fluido está estático, no hay movimiento. Y el otro es dinámica de fluidos, o hidrodinámica, en el cual el fluido tiene movimiento. Ya estableceremos esas ecuaciones más adelante. Concepto de continuidad o de continuo de un fluido. El concepto es a nivel macro, porque si nosotros vamos a la parte micro o a la parte molecular, podemos observar la dimensión. Las moléculas tienen cierta separación, más aún en un estado gaseoso. En un estado de esta separación muy pequeña, ¿no? Entonces, esas propiedades estarían en un régimen molecular. Pero trabajando con un medio continuo, un medio en el cual el fluido está a nivel macro, hablaremos de litros, de metros cúbicos, hablaremos de masa, hablaremos de medidas macro. Entonces, considera el fluido como un medio continuo, como un medio prácticamente homogéneo a lo largo de todo el cuerpo del fluido, dependiendo. Entonces, el fluido lo consideramos continuo a lo largo de todo, ¿no? Entonces, por eso se conoce o surgen de su estructura molecular. Todas las propiedades físicas dependen de la separación molecular, del estado de la materia, de propiedades físicas como conductividad, viscosidad, etc. Todos ellos dependen de cómo las moléculas están acomodadas, contenidas. Porque si un fluido gaseoso presenta un volumen, corresponderá a una propiedad física, por ejemplo, de densidad, puede ser, o de conductividad térmica. Pero si este volumen se ve modificado, reducido, entonces la densidad varía y también la conductividad térmica, por ejemplo, varía. La viscosidad también se ve alterada. Entonces, retomamos nuevamente, el fluido lo vamos a considerar como un medio continuo, en el cual hay espacios vacíos, no hay nada que pueda considerar que la sustancia a lo largo de un punto y de otro dentro de todo el volumen del fluido. Eso es el concepto de continuo de un fluido, el concepto de continuidad en un fluido. Hablemos sobre algunas características físicas. Por ejemplo, antes que algo que me olvidé de comentarles es que al considerar con un fluido continuo es que el volumen, la viscosidad, la temperatura y todas las propiedades serán uniformes a lo largo en un punto A, en un punto B, por ejemplo. Si yo tengo aquí, ¿no? Si yo tengo un recipiente, contiene a mi fluido, en este caso líquido. Entonces,
que están las moléculas acá. Entonces, como no estamos analizando a nivel microscópico o a nivel... entonces, tanto la densidad en este punto será la misma en este punto. Lo mismo la viscosidad 1, densidad 1, densidad 2 y la viscosidad 2. Serán iguales. Por ejemplo, también la temperatura. La temperatura 1 será igual a esta temperatura, temperatura 2, ¿no? Temperatura será igual a la temperatura 2, densidad 1 será igual a la densidad 2, la viscosidad 2, o sea, el fluido es continuo, ¿no? A lo largo de todo el medio, a lo largo de todo el medio globo. Ahora, hablemos, está haciendo bastante calor, hablemos sobre física. De acuerdo al sistema en el cual nosotros estemos trabajando, tenemos los sistemas hexagesimal, sistema MKS, sistema internacional, sistema inglés. Si un problema está en un sistema, pues trabajaremos en ese sistema hasta terminar el problema y encontrar el resultado. Y una vez encontrado el resultado, si la pregunta me pide o el problema me pide expresarlo en otras unidades, ya una vez con el resultado final, será que nosotros procesamos, ¿no? Y no así convertir todas las unidades desde el inicio y proceder a hacer el análisis, ¿no? Es un poquito más moroso, un poquito más complicado o complejo. 1 kilogramo fuerza es la atracción que ejerce la gravedad a un de platino. El cuerpo que ejerce una atracción de un kilogramo fuerza tiene una masa igual a 1 kilogramo más. Como fuerza, también conocido como 1 kilopón, es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Por eso es que tengo que es 9,80665, ¿no? 9,8 newton, ¿no? O kilogramo metro segundo cuadrado. La unidad que en el sistema técnico se lo maneja para la masa, se define a través de la ecuación de Newton igual a la fuerza masa por aceleración, como la masa a la que una fuerza aplicada de 1 kilogramo fuerza le produce 1 metro por segundo cada segundo. Entonces, una unidad técnica de masa es equivalente a 1 kilogramo fuerza, o por definición 1 kilogramo fuerza, que le produce una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo, ¿no? Unidad técnica de masa, ¿no? Tendríamos acá de 1 kilogramo fuerza por metro por segundo cuadrado. Para las otras propiedades, por ejemplo, en el sistema internacional, la tensión de corte, aquí esta es la tensión de corte, ya hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de la viscosidad, la velocidad, posición, Y, viscosidad, y aquí nu, la viscosidad cinemática, y mu es la viscosidad, aquí lo voy a colocar al ladito, es la viscosidad dinámica. Muy bien, viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática. Tensión de corte en pascales, Dina centímetro cuadrado, libra fuerza, por velocidad, ¿no? Metro segundo, centímetro segundo, pie segundo, posición, ¿no? Altura, posición,
o carga, metro, centímetro, pie, viscosidad dinámica, pascales por segundo, centímetro por segundo, poise, equivalente a un poise, o libra masa, pie por segundo, la viscosidad cinemática, ¿no? Metro, centímetro cuadrado por segundo, pie cuadrado por segundo, ¿no? Tiene una semejanza, la viscosidad cinemática, con la propiedad de difusión, ¿no? La propiedad de difusión, puede ser incluso difusión térmica o difusión de masa, ¿no? Masa física. Hablemos del peso específico, la densidad y la densidad relativa. Específico, gamma, es el peso, ¿no? El peso W por unidad de volumen, ¿no? W entre BC. Lo conocemos ya desde física. Algunos ejemplos de peso específico, ¿no? Por ejemplo, el agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. El aire, 1,2 kilogramos fuerza por metro cúbico, entre 20 y 25 grados centígrados. Obsérvese que también la viscosidad, tiene dependencia de la temperatura. Muchas de las propiedades físicas dependerán, ¿no? de temperatura. El estado dependerá de la temperatura y cómo el fluido es susceptible a ello, ¿no? Es susceptible tanto a la presión, a la temperatura. Del aceite, ¿no? Ahí tenemos la densidad de masa, ρ, como la masa de una sustancia por unidad de volumen. La densidad de masa en un punto se determina considerando la masa, en este caso diferencial, de un volumen muy pequeño, ¿no? Que rodea ese punto, que rodea esa masa en el cual está contenido. Como se considera el concepto de continuidad, como hemos establecido que el fluido es un medio continuo, no hay espacio vacío, no hay separación, no son de acuerdo a la observación que estamos teniendo a nivel macro, no hay separación, todo es continuo, ¿no? Puedo hacer lo que, como considero diferenciales, considero deltas, entonces puedo hacer, ¿no? Hacer el diferencial de volumen, hacer el diferencial de masa, ¿no? Que si es más pequeño, ¿no? Yo lo puedo hacer, o puedo hacer una dimensión lineal, que es mucho mayor en comparación con la distancia media entre las moléculas. Entonces, la distancia media entre moléculas, la distancia entre moléculas, es pequeña, es demasiado pequeña, que no afectará en el análisis de diferenciales. Entonces, por eso es que puedo establecer que ρ es igual al límite diferencial de volumen que tiende a x al cubo, ¿no? X sería la distancia de los lados del volumen, x, ¿no? No, se entiende, ¿no? De un cubo, ¿no? X y x, ¿no? De diferencial de masa entre el diferencial de volumen. Este concepto es viable hacer el diferencial. Entonces, si mi fluido no fuese continuo o no tuviera el concepto de continuidad, entonces pudiera hacer un análisis dimensional o un análisis diferencial. ¿Por qué? Porque el elemento diferencial no sería representar toda la masa que estoy analizando, ¿no? Porque en un diferencial tendría cierta masa, cierto volumen, y en otro diferencial tendría otra masa, otro volumen. ¿Por qué? Porque el medio no es continuo, no es homogéneo. En este caso sí, ¿no? Y y por densidad, que sería la relación entre la masa por el volumen a lo largo de la integral de todo el volumen, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, el aire es 1,23 kilogramos metro cúbico, a la menos 3, ¿no? A una presión determinada, temperatura determinada. Como ven, siempre los fluidos, unos más que otros, son susceptibles a la presión y a la temperatura. Por eso es importante ir conociendo cada uno de estos conceptos. Densidad relativa, ¿no? Pero vamos a hablar de la densidad relativa. La densidad relativa
la densidad relativa es la relación, y vamos a colocar, ¿no? Densidad relativa. La densidad relativa es la relación de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad, ¿no? Del agua a una temperatura de 20 a 25 grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la densidad relativa. La densidad relativa es un valor adimensional, ¿no? Que me indica que no tiene dimensiones, ¿no? Es un valor. ¿Por qué? Porque estoy relacionando la densidad de la sustancia y la densidad del agua. Dos densidades. Entonces, por ejemplo, si yo dijera activa de la sustancia X es 0.25. Entonces, si quisiera conocer la densidad, multiplico esa densidad relativa por la densidad del agua. Bien, y tendré ya las unidades, porque la densidad del agua ya vendrá con multiplico por la densidad relativa, que sería un valor adimensional. Y obtengo la densidad de la sustancia. Nuevamente, la densidad relativa es la relación de la sustancia y la densidad del agua. Hablemos, aquí está, la densidad relativa, ¿no? La densidad relativa es la relación de la densidad de masa de una sustancia y la densidad de masa estándar, dando como adimensional. Y también se conoce como gravedad específica. Para sólidos y líquidos, la densidad de masa estándar, ¿no?, es a 4 grados centígrados. Y vamos a corregir. Aquí es a 4 grados centígrados. Y vamos a colocar la densidad. Cuatro grados centígrados. Me da un valor adimensional. Hablemos de la compresibilidad. La compresibilidad es una propiedad, ¿no?, que en mayor o menor de los fluidos de sufrir una reducción de su volumen. Cuando yo quiero un esfuerzo de compresión a un fluido, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un decaimiento, y al decaer un volumen, siempre y cuando la masa no se escape, transporte a otro lado y se mantiene en el recipiente, pues tendré menos volumen con la misma cantidad de masa. Y eso que me genera un incremento en la densidad. Entonces, si bajo un aumento de presión, el volumen del fluido sufre esa reducción, entonces denominar módulo de compresibilidad cúbica o elasticidad a la relación entre la variación de la presión con respecto a la variación entre el volumen, ¿no? Sería o la variación de la presión con respecto a la variación de la densidad con respecto a les comentaba que tengo fluidos compresibles e incompresibles. Incluso en el fluido, en los líquidos, puede darse esa compresibilidad muy pequeña, pero se da, ¿no? Se da en fluidos líquidos, pero muy pequeña. Ahora, hablemos de viscosidad. Y si llega a haber algo, me avisan con respecto a la transmisión. Ayer tuve muchos problemas con respecto a la transmisión de mi otra clase. Se cortó 3 veces. Hablemos de viscosidad. Esta es una propiedad de los fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Un fluido que está en reposo
vamos a trabajar tanto en reposo como en movimiento. Entonces, un fluido que está en reposo no ejerce o no tiene ninguna ningún cambio en su estructura, ningún cambio, está en reposo, está estático. Entonces, al no tener cambio, está tranquilo, puede ser en un medio cualquiera, entonces no hay resistencia, está tranquilo, está, como diría, ¿no? Está en su estado de confort. Entonces, no hay nada que se oponga a la modificación de la posición en la cual se encuentra. En este caso, las partículas de este fluido están en reposo, están estáticas. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, en un fluido perfecto, ¿no? En los cuales este fluido perfecto movimiento. Entonces, la característica de un fluido que está estático, está en reposo, con un fluido perfecto que está en movimiento, es porque ambas, tanto el que está estático, tiene o denota una viscosidad cero. Ya vamos a ver qué es viscosidad. Establece una viscosidad cero, está en reposo. Entonces, y un fluido perfecto en movimiento también establece una del fluido. Entonces, si yo tengo ese concepto de que el estado de reposo y el estado de movimiento, las viscosidades son cero, entonces me está diciendo que estoy hablando de fuerza. Entonces, si estoy estático, entonces no hay fuerza. La fuerza estaría relacionada directamente con esa propiedad que me estoy comentando de la viscosidad. Y en un fluido perfecto que está en movimiento, también tendría que haber una fuerza porque está generando movimiento, pero la viscosidad es cero. Entonces, la fuerza genera movimiento. Y en este caso, en el estático, la fuerza es prácticamente nula, pero estoy hablando de un fluido real. Entonces, la fuerza está relacionada directamente con la viscosidad, ¿no? Entonces, el desplazamiento, si esto lo traspolo, por ejemplo, al fluido estático real, empiezo a modificar a mover, ¿no? A mover de cierta forma. Entonces, el desplazamiento recíproco de las partículas, desarrollo de esfuerzo de fricción entre todas ellas, porque ya estoy sacándolo de su estado estático. Al ser esas fuerzas que en primera instancia se oponen a que se mueva, por ejemplo, si yo quiero desplazar, requeriré tal cantidad de fuerza, tal cantidad de energía, para que las fuerzas que estaban generadas estáticas empiecen a oponerse. Entonces, con la aparición de estas fuerzas, que en este caso serían tangenciales del fluido, el fluido deja de ser isótropo. Entonces, da lugar a que se genere una pérdida o un consumo de energía, podría decirse mecánica, que pase en forma de calor. Y cuanto mayor es la viscosidad del fluido, mayor fuerza requeriré para desplazar. Entonces, si yo hablo de forma análoga, tengo yo una capa de fluido, entonces requeriré yo una fuerza necesaria para desplazar, y requeriré también otra fuerza para hacer un desplazamiento del mismo. Y entre ellos tendré acción, vamos a colocar aquí Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, al existir una fuerza, también existe velocidad. Y aquí es donde Newton establece la relación de fuerza, ¿no?
entre el área, igual a menos la viscosidad, por un diferencial de velocidad con respecto a la posición. Sería Z. Aquí tendríamos una velocidad 1, una velocidad 2, una fuerza 1, aquí una fuerza 2. Entonces existirá una, y aquí es la viscosidad. La viscosidad, si yo tengo una superficie, y a una posición Z, desplazo fluido, entonces tendríamos acá, ¿no?, un movimiento en la parte superior, tendré una velocidad máxima con respecto a más capas de fluido, hasta llegar aquí el contacto con la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta superficie de contacto, que puede ser el terreno, puede ser cualquier material, una disipación de energía en contacto con el fluido, que es la que me reduce, se opone a que el fluido pase en esta dirección. Pero entre esta capa y la siguiente, ya no hay contacto con la superficie. Entonces, lo único que existe es el mismo fluido. Estas capas serían las capas de forma representativa a estas de acá. Entonces, entre capas y capas, lo único que existe es el mismo fluido. Esta capa superior, con respecto a esta otra capa, empieza a tener una diferencia de velocidad máxima, y aquí mi velocidad será 0, prácticamente. Entonces, lo que aquí con la superficie tengo, pero entre capas y capas tendré fricción también, pero fricción de capas. Y aquí es donde la fuerza o la tensión se da, producto de esta viscosidad. Y se da, ¿no?, la viscosidad, y se generará una tensión de... Aquí nosotros tendremos la tensión de corte. Esta es la tensión de corte, producto de la viscosidad. Si la viscosidad se eleva, o sea, si tengo más viscosidad, requeriré mayor, o se generará mayor tensión de corte, o requeriré mayor fuerza para que mi fluido tenga desplazamiento y se equipare, por ejemplo, con otro fluido que tiene un desplazamiento o una velocidad. Por eso es que cuando tengo una superficie inclinada, hago descender, por ejemplo, agua, y en otro extremo hago descender sobre la misma superficie, por ejemplo, aceite. Entonces, las velocidades de caída en el recorrido inclinado van a ser distintas. ¿Por qué? Por este concepto de la viscosidad. Si yo quisiera que el aceite caiga a la misma velocidad que el agua, entonces debo generar una fuerza mayor, o debo aumentar la velocidad, debo aumentar la fuerza, debo aumentar, y por ende la tensión de corte también se aumenta. ¿Para qué? Para que pueda vencer esa viscosidad entre capas y capas de mi fluido. Y lo puedo hacer también con incluso con energía mecánica, para que así tanto el aceite o recorra la misma velocidad que el agua, ¿no? Ese sería el concepto de viscosidad. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No, ingeniero, todo claro. Todo claro.
Ah, ya, me vi ahí que levantaba la mano, pensé que seguramente era antes. Ahora hablemos de cohesión, adhesión, tensión superficial, ¿no? Antes que pasemos a esto, aquí en viscosidad, por eso es que hay distintos, bueno, hay varios métodos para determinar la viscosidad de un fluido, incluso sobre sistemas para determinar la viscosidad, sistemas para determinar la tensión de corte, porque una vez conocida la tensión de corte, puedo hacer uso del elemento o puedo mejorar esa propiedad o elaborar, conformar un fluido que tenga una viscosidad X para que así pueda sustentarse todas las tensiones de corte que se le van generando en un elemento dinámico, en un elemento que me genere fuerza, ¿no? Un lubricante, por ejemplo, para que así tenga un periodo de vida Y. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes, ¿no? un fluido para lubricación, en el cual tengo movimiento mecánico, ¿no? Un dispositivo dinámico, después de cierto tiempo en el cual el fluido está siendo, ¿no? sometido a ello, estoy generando movimiento mecánico, le estoy generando fuerza, estoy generando tensión de corte al fluido, ¿no? El fluido sirve para que se lubrique y las piezas no estén en contacto, está desgastándose el fluido. Entonces, ¿cuánto tiempo estará manteniéndose esa viscosidad? ¿Cuál sería la curva de decaimiento de viscosidad de mi lubricante? Entonces, para que cuando llegue a un margen crítico y introduzca un nuevo lubricante. Entonces, requiero que un lubricante tenga tanta viscosidad para que así se extienda y pueda tener mayor periodo, ¿no? de uso y no esté cambiando en menos tiempo, entonces, porque eso genera, se genera mucho más costoso, ¿no? el tema de los lubricantes, ¿no? Muy buen lubricante, una muy buena marca, pues son mucho más caros porque seguramente esta curva me da más en el cual pueda estar en funcionamiento, ¿no? Antes de que haga el siguiente cambio, ¿no? Sobre ello, ¿no? Medir, establecer y hay investigación, se sigue haciendo investigación, ¿no? Combinaciones de distintos fluidos, adiciones a los fluidos, aumentar la vida útil del mismo, ¿no? O para reducir la viscosidad por X o Z motivo, o para aumentar la viscosidad, ¿no? Requiero un fluido que tenga una viscosidad muy baja para que pueda desplazarse con mayor facilidad a lo largo de productos, por ejemplo, para alguna aplicación, que se aproxime a un fluido ideal, viscosidad cero. Se está trabajando. Entonces, hablemos ahora de cohesión. Cohesión es la propiedad que tienen los fluidos, ¿no? de atraerse, o de atraerse, ¿no? Que consiste en una atracción molecular, ¿no? Una atracción. Por ejemplo, si tengo acá dos moléculas, tienen capacidad de atracción. Esa es la cohesión. Atracción molecular, entre dos moléculas. Adhesión. La adhesión, que es la propiedad que tienen las partículas de los líquidos de adherirse a la pared del recipiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, vamos a colocar aquí una pequeña línea. Ojalá. Vamos a colocar otra línea. Y aquí colocaremos otra línea. Vamos a desplazar esto y voy a cambiar de color. Muy bien. Por ejemplo, si hay una adhesión en la cual hay al recipiente, ¿no? 90 grados, ¿no? Tendremos acá una fuerza, cohesión, cuando el recipiente tiene un ángulo de 90 grados, lo vamos a cambiar de color. Déjenme. Ahí. Me dará en esta dirección, dando como resultante, una fuerza vertical, netamente vertical. Cuando tengo grados, o se forma un ángulo de 90 grados, el fluido con respecto al recipiente. Vamos a colocar, ahí, 90 grados. Ahora, si tengo un fluido que me genera un ángulo mayor, por ejemplo, el agua. Con respecto al recipiente. Un ángulo mayor al recipiente. Y vamos a colocar acá una línea para la cohesión. La resultante de la cohesión será una tangente que son. La resultante de esta me dará en esta dirección. Tomando acá la fuerza con respecto al empuje del recipiente. Entonces aquí tendríamos el valor de la cohesión, sería la cohesión, y sería la cohesión. Y tendremos la fuerza de empuje. Esto da un ángulo mayor que 90 grados. Como ven aquí, el agua forma como un menisco, ¿no? Si ustedes observan en cualquier recipiente, en cualquier tubo, en un vaso es un poquito más complejo, bastante delgado, ¿no? Incluso en un tubo de ensayo, se forma un menisco, ¿no? Todo generalmente los líquidos mojan, por eso es que se forma este menisco acá, ¿no? Lo ha observado, forma un menisco. Tal vez en su laboratorio de química, ¿no? Cuando uno hace la medición tiene que estar para medir el nivel por encima del menisco, ¿no? Entonces ese sería el nivel, ¿no? En el cual está. Ahora, otro tipo de los que tienen un comportamiento distinto en el tema de la adhesión, tendríamos estaría invertido.
así, y no como el agua, ¿no? En este caso, un ángulo diferente, menor, un ángulo menor, y la resultante en este punto de la ecuación me dará por acá, en el cual la adhesión me dará en este, siempre la adhesión irá en la fuerza de la adhesión. La adhesión, la adhesión, esta es la ecuación, y está antes. Y tendríamos la resultante respectiva. Vamos a hacer un poquito más corto. Acá. Aquí tenemos un ángulo menor que 90 grados. Este tipo de meniscos son para los que no me generan adhesión, ¿no? No hay adhesión con respecto a la superficie del recipiente, ¿no? El caso del mercurio, ¿no? No hay adhesión. ¿No? Mercurio en cualquier superficie no hay adhesión, ¿no? No moja, no hace nada. Ese es el comportamiento. No están teniendo problemas con la recepción, cada rato se me desconecta el... No, ingeniero. Todo bien. ¿Sí? ¿No hay problema con el audio? No, ingeniero, todo bien. Se escucha claro, ingeniero, todo. Los escucho, jóvenes. ¿Escucha? Ah, sí. Escucha perfecto, ingeniero. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Ahora hablemos sobre la tensión superficial. También se denomina energía superficial energía superficial. Es el trabajo que debe realizarse para llevar una molécula o llevar un conjunto del interior de un fluido o el interior del fluido en un número suficiente hasta la superficie para una nueva unidad de trabajo por unidad de superficie. Es yo tengo acá un estanque, ¿no? O recipiente, lo que sea, ¿no? Aquí está el agua, y aquí estará el agua, ¿no? Y el agua. Entonces yo tengo acá una molécula en el cual está sometida a distintas fuerzas, ¿no? A distintas fuerzas a lo largo de su superficie, ¿no? Entonces aquí pues aquí la resultante de todo era 0. Entonces, si esta molécula estuviera acá en la superficie, si estuviera acá en la superficie, acá, ¿no? Si estuviera en esta superficie, yo tendría acá fuerzas, ¿no? Fuerzas. Este va a ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque no toda la molécula está en contacto, no está confinada
dentro del fluido, dentro de todo el medio continuo del fluido. En cambio acá, para que haya estabilidad, imaginariamente tendría que haber una molécula acá que me genere una fuerza para equilibrar. Entonces, la surge de ahí, ¿no? La tensión superficial hace inestable la superficie de frontera, lo que en sí puede demostrar la forma que adquiere una gota de agua, ¿no? Una gota de agua en forma esférica. Por ejemplo, tengo acá, vamos a ampliar, voy a hacer una molécula un poquito más grande, ahí, y pues, yo tendré, ¿no? una resultante de todas las tensiones internas de mi molécula, estarán equilibradas o tendrá en respuesta una presión 2, por ejemplo. Entonces, esta tendrá un radio. Vamos a cambiar de color. Y acá, en esta frontera, existirá una tensión, sigma. Y aquí, esta tensión tendrá un diferencial de área. Vamos a cambiar de color. Y aquí tendremos, voy a exagerar una deformación. Estoy exagerando la deformación. Y en esta deformación yo tendré un incremento. Si se deforma el radio, hay un incremento de dr, ¿no? A lo largo de la longitud del radio. Y también habrá una variación de presión en esta frontera, producto de esta tensión. Entonces, hay trabajos que se realizan en esta molécula. Vamos a igualar trabajos. Al igualar los trabajos de las fuerzas, al igualar los trabajos de las fuerzas, tendremos la variación de presión por el diferencial de volumen, que será igual a tensión por el diferencial de área, ¿no? Son fuerzas, ¿no? Son fuerzas de trabajo. Tensión por área me va a dar fuerza. Tensión por volumen me dará fuerza también. No, el diferencial será igual al diferencial de área por el diferencial de R, ¿no? Aquí hay un diferencial de volumen. Si es todo esto lo que se ha deformado, lo estamos viendo en dos dimensiones, pero aquí establece un diferencial de volumen, ¿no? Una variación de presión. Diferencial de volumen relacionado con el diferencial de área y el diferencial del radio, ¿no? Área, radio, volumen. Entonces tendríamos acá la variación de P por diferencial de área, por diferencial de radio, a sigma de dA. Ahora, el volumen de una esfera es igual a 4/3 pi por r, y el área de la esfera, el área sería igual a 4 pi por r al cuadrado. Entonces, vamos a mover esto acá. Determino el diferencial de volumen con esto. Y lo diferencial de volumen derivo de acá, ¿no? Con respecto a R.
me daría 3, 4 tercios por 3, 4 tercios por 3, pi r al cuadrado, de dr, ¿no? Esto me daría 12 tercios de pi r cuadrado de dr, y me daría pi r cuadrado de dr. Esto viene de acá, derivando, ¿no? Derivo, con respecto a r. Y con respecto a todo acá, que sería 4 pi r cuadrado, 2r de dr. Entonces sería 8 pi r de dr. Y tengo acá estos dos diferentes. Reemplazo acá, ¿no? Lo único que me quedaría acá es que me daría diferencial de P, pero de una vez, la relación sería 2 veces sigma sobre R. Esa sería la variación de presión en una tensión superficial. Muy bien. Y bueno, algo que de comentarles es que todo lo que nosotros hagamos acá en la clase, todas estas láminas, todo lo que trabajemos, si es que tengo alguna presentación o hacemos pizarra, lo subo a la plataforma, muy bien. Ustedes ahí después acceden a la plataforma y descargan todo lo que nosotros hemos avanzado. Muy bien. Por si no alcanzaron a terminar de copiar, por ejemplo, ¿no? Y de la capilaridad, ¿no? Que es la propiedad de ascender o descender un líquido en tubo capilar, de la tensión superficial, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ¿no? Entonces, vamos a establecer la relación tanto de la tensión como la del peso específico y la relación de la altura, de cuánto asciende o cuánto, ¿no? El fluido, ¿no? En un medio. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá yo un recipiente y tengo, aquí vamos a trazar una recta, creo que está en tono azul, vamos a colocar acá, una recta aquí, el nivel del fluido, aquí tendremos ya conformado, tendremos aquí el peso, W, en esta dirección, tendremos un punto A, vamos a establecer acá un punto A, aquí existe una presión en esta superficie, una presión 1, y una altura respectiva. Vamos a hacer un poquito más leve. Muy bien. Tenemos dos casos en el cual se genera la capilaridad. Uno es que los líquidos suben,
en tubos que mojan, ¿no? En tubos que mojan, en la cual la adhesión que la cohesión. Y tenemos otra situación en la que los líquidos descienden. Y en esta situación tenemos el caso contrario, que sería que la es menor que la cohesión, ¿no? Y caso similar, habíamos visto acá, ¿no? La cohesión y la adhesión es mayor, teníamos la cohesión, ¿no? Y la adhesión es más grande, ¿no? La cohesión es más grande, la adhesión es más corta, ¿no? Entonces, analicemos, analicemos los dos, ¿no? Vamos a establecer la ecuación respectiva con uno y indicamos directamente. Por ejemplo, aquí tenemos el menisco, aquí vamos a establecer un radio del menisco en este punto, ¿no? Vamos a hacer acá vamos a cambiar de color. Y aquí tendríamos el radio del menisco, ¿no? Y en la frontera acá, tacto, tenemos las fuerzas, ¿no? Tendríamos acá la fuerza, y esta tendrá su respectiva componente. F tendrá su componente en X y en Y. Acá, en X, en Y y en X. Entonces tenemos acá Fy, Fx, ¿no? La fuerza que corresponde a, a lo que es la adhesión. Esta fuerza es igual a sigma por L. Vamos a cambiar aquí de color. Y entre los valores. R es el radio. R es el radio del menisco. Muy bien. Vamos a colocar aquí, para poner el punto central acá, aquí R0. R0 es el radio del tubo. El radio del tubo. Y bueno, tenemos la fuerza, W, el peso. Bien. Y igual a sigma por L. Entre R y R0, ¿no? Hay un pequeño ángulo alfa. Aquí lo vamos a poner ángulo alfa. Entonces tenemos acá la fuerza es igual a sigma por 2pi R0. El peso es igual a pi por R0 al cuadrado por gamma por H, ¿no? Área, altura, me da volumen por el peso específico, ¿no? Volumen por peso específico me dará peso, ¿no? Entonces, vamos a sumar las fuerzas. Sumando fuerzas. Vamos a sumar la fuerza. Vamos a colocar acá, sumando fuerzas. Entonces tendríamos, voy a borrar esto de acá. Y es igual a R coseno de alfa. Aquí tenemos
No. Coseno de alfa es cateto de ciento sobre hipotenusa, ¿no? Entonces que R0 es R coseno de alfa. Y sumamos fuerzas, sumando las fuerzas, tendríamos la vertical, ¿no? FY y W menos W tiene que ser 0. Entonces, coseno de alfa por sigma por 2pi por R 0 menos pi por R0 al cuadrado por gamma por H es igual. Esto es la suma de las fuerzas, ¿no? FY, ¿no? FY menos W igual a 0. Y pues acá despejo H. Despejo a determinar el valor de H, que me daría 2 sigma coseno de alfa entre gamma y pues vamos a establecer la ecuación que sería 2 sigma gamma por R. Vamos a sustituir el valor de R0 que teníamos acá, ¿no? R y coseno con coseno se nos va. Para establecer directamente con el radio del tubo, que es el que podemos medir mejor, y ya no con el radio del menisco. Muy bien. Entonces, a esta altura, o más bien, con esta ecuación, yo determinar la altura de ascenso o de descenso en que un capilar o un fluido puede ascender, puede descender, puede ascender, puede descender. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, y ya vamos a terminar con esto, un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a aplicar para el caso 2. Aquí establecimos la ecuación. Por ejemplo, para el caso del mercurio. El caso del mercurio. El mercurio. Vamos a mover esto de acá. El caso del mercurio. Desciende. Va a descender. No va a ocurrir como en el caso del... Vamos a tener acá. Vamos a hacer un poquito más exagerado acá. Y aquí tendríamos el menisco de esta forma. Entonces tendríamos acá una altura H. Vamos a cambiar de color. Aquí tendríamos la fuerza Fx, Fy y F, ¿no? En esta orientación F, aquí tendríamos Fx, aquí tendríamos Fy. Y tenemos Fx, F y Fy. Y esta sería la altura H. Por ejemplo, el peso específico, ¿no? Peso específico. Coloquemos los valores del radio. El radio del tubo. El radio del tubo sea de 5 milímetros. Bien. 0,5 milímetros.
existe una 0,5 milímetros. Una tensión de 0,00728 kilogramos fuerza por metro y un peso específico. Por acá creo que mercurio. No, no lo tengo acá. Si no, vamos, por ejemplo, con el agua. Kilogramos por metro. Entonces, la altura, H, me va a dar 2 por la tensión de corte, 0,00, perdón, sigma, la tensión superficial, 728 kilogramos fuerza por metro, entre, y lo tengo que expresar esto en metros, sería 0.123,5 metros, ¿no? 0,0005 metros por mil kilogramos metro cúbico. Esto me dará, por ejemplo, 0,0292 metros. Serían 2,9 centímetros, ¿no? 2,91 centímetros, ¿no? La altura. Con el mercurio, ¿cuánto me daría? Aquí vamos a dejarlo de tarita. Peso específico del mercurio. El peso específico del mercurio es mucho mayor que el agua, ¿no? Y cuando ustedes hagan la sumatoria de fuerzas, voy a colocar esto, quiero que lo hagan a ver este fin de semana, sumatoria de fuerzas igual a 0, y con él mucho mayor que la del agua, les tendría que dar un valor H, no, por debajo. Sí. ¿Alguien estaba haciendo una pregunta? ¿Quería hacer una pregunta? No, lo de mercurio es 13,6 veces la del agua. Lo que Ah, acá. sí, 13,6, sí, es mucho mayor que la del agua, sí. Entonces, aquí nos va a dar mucho menor, pero cuando hagamos antes de hacer esto, porque esto es la ecuación ya de fuerzas, ¿no? Aquí F&Y, ¿no? Entre el peso y el peso, tengo yo pi r gamma h. Entonces el peso será mucho mayor que F&Y. Entonces ahí me va a dar negativo. Ahí me va a dar negativo. ¿Cuánto era? 13,6 mayor, ¿no? 13,6. 13,6 veces, ¿no? Mayor.
Muy bien. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. Quiero que lo analicen esto, analícenlo. Y nos vemos el día lunes. El día lunes a continuar con nuestro avance. Tiene una preguntita, el tema de la asistencia. El tema de la asistencia, ya vamos a empezar con lo del tema de la asistencia. A ver cómo es esto. Sí, el tema de la asistencia a tomar lista. Para ello, pues todos los que están en el grupo, coloquen ahí su nombre completo, incluso para el tema de lo que corresponde al grupo, que pueda ir identificando los que están en la materia, los que no están en la materia. El día lunes empiezo a tomar lista, ya que una vez que termine, hoy supuestamente terminaba la parte de adición y retiro. Ya con el lunes empezamos con la lista. No sé si hay alguna otra pregunta. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día lunes, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Ingeniero. Ingeniero.